Hola iglesia, buen día y estamos empezando esta celebración en presencia viva de la Navidad. Ayer tuvimos un tiempo fenomenal, Dios haciendo cosas hermosas en la vida de muchas personas, en cada uno de nosotros verdaderamente. Ustedes saben que este año hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo a establecer de una forma muy clara qué dice la Biblia respecto a diferentes tópicos, porque en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida. Así que en este día quiero compartir precisamente este tema. ¿Qué dice la Biblia respecto a la Navidad? Y sabe algo, muchas personas tienen conclusiones, inclusive en la iglesia, que están fundamentadas en la tradición, en lo que dicen los medios de comunicación, en lo que dice posiblemente algunas películas. De alguna manera su convicción, sus creencias respecto a la Navidad no están fundamentadas en la Biblia, y por eso pues quiero invertir tiempo en este día para tratar de contestar algunas preguntas que van a ser bastante sencillas. Creo que no va a ser muy profundo, pero a la vez pienso que va a ser una enseñanza muy práctica para que puedas compartir con tu familia, con tus amigos, y que todos podamos crecer en este proceso de conocer verdaderamente lo que la Biblia dice respecto a situaciones tan importantes, y esta siendo una tan trascendental, la Navidad. Así que empecemos con el primer punto. ¿Qué dice la Biblia respecto a los Reyes Magos? Algunas traducciones lo llaman los hombres sabios. Bueno, yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Hasta el nombre supuestamente lo tenemos: Melchor, Gaspar, Baltasar. Obviamente entonces allí llegamos a una conclusión supuestamente que eran tres, pero la realidad es que no tenemos un fundamento bíblico para una conclusión como esta. Vamos a la Biblia y veamos lo que ella dice precisamente de estos hombres. Mateo 2, 1 y 2 dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Así que no menciona la Biblia por ningún lado el número, ni tampoco menciona el nombre de estas personas. Al parecer, las personas concluyeron que eran tres. Pues ¿por qué razón? Por los obsequios que trajeron. No sé si recuerda que dice que trajeron incienso, mirra y oro, pero de nuevo no encontramos como tal un fundamento bíblico para saber que eran ellos o que eran tres. Simplemente la tradición, la historia nos dice que estas figuras, estas conclusiones aparecieron hacia el siglo V en un escrito titulado Excerpa Latina Barbari. Y desde allí se generaron un montón de pinturas en una época como esa, que hoy las podemos encontrar en muchos museos en Europa. Y un punto adicional que quiero compartir respecto a estos hombres sabios, a estos reyes de Oriente, es que el protocolo real nos enseña que un rey no se presenta ante otro rey con las manos vacías ni con escasez. Mire lo que la Biblia dice en Mateo 2:11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño. Esto es también muy importante: al niño, no al bebé. Y dice que llegaron a la casa, no llegaron al pesebre. Así que lamentablemente aquí estamos posiblemente dañando algunas de las imágenes que conocemos tradicionalmente, pero es un fundamento bíblico. Dice: llegaron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Así que por un instante quiero que piensen esto. No sé si podemos regresar por un instante al verso anterior, el de Mateo 2, del verso 1 hasta el 4 verdaderamente. Quiero hacer énfasis en el verso 3. Cuando lo oyó Herodes, el rey, se turbó, y toda Jerusalén con él. Yo creo que la imagen que hemos tenido de tres hombres que vienen con un camello no es correcta. Si la ciudad entera se turbó, yo pienso que
tuvo que venir una caravana, tuvo que venir un séquito real, literalmente, y no simplemente lo que vemos hombres con unos pequeños regalos. Dice que abrieron sus cofres, así que tuvo que ser abundante lo que sucedió allí. También respecto a estos reyes magos, como lo decía anteriormente, aparecen en la imagen tradicional de los pesebres, pero es una imagen imprecisa. La Biblia nos deja saber, escúcheme, cuando ellos vienen a tener la conversación con el rey, la Biblia nos deja saber que Herodes les preguntó cuándo habían visto la estrella. ¿Y saben algo? No le dieron una respuesta precisa a Herodes, le dijeron que habían visto esta estrella, salieron después a buscar a Jesús, pero como conclusión, y esto es súper importante, como conclusión, mire lo que sucedió, Mateo 2:16, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron advertidos que verdaderamente el rey Herodes quería matar al niño, así que no regresaron. Él les dijo, quiero que regresen, cuando lo encuentren quiero que regresen para que yo vaya a adorarlo. Ellos hicieron caso omiso de esto porque entendieron que no era correcto. Entonces esta es la respuesta de Herodes. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo con el que había averiguado de los sabios. Entonces entendamos esto, definitivamente no era un bebé y no existía a conciencia cierta, no existía una idea verdadera de qué edad tenía el niño, a tal punto que la decisión de este rey malvado fue mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces estas son imágenes que verdaderamente las hemos abrazado por la tradición, pero que bíblicamente no tienen un fundamento claro. Y quizás esto no cambia en mucho lo que tú piensas, tus conclusiones respecto a Jesús, pero de nuevo, la idea cuál es, que seamos bíblicos verdaderamente. Otro punto muy interesante es el tema de María. Hablemos respecto a María. Una de las primeras cosas que también se ha aprendido por la tradición es que María permaneció virgen toda su vida, y esto es incorrecto. Mateo 1, 24, 25 dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, quien le puso por nombre Jesús. Es decir, José no se casó con María simplemente para ser amigos. Vamos a encontrar claramente que tenemos fundamento bíblico para ver qué sucedió después de esa concepción, de ese nacimiento virginal de Jesús. Mire lo que dice Mateo 13, 53 y 56. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. Verso 55. Ojo que esto es súper importante. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Así que bíblicamente podemos llegar a la conclusión que Jesús por lo menos tuvo 6 hermanos, 4 varones y 2 mujeres. No sabemos específicamente cuántas mujeres fue, pero la Biblia nos habla en plural, así que por lo menos fueron 2. Juan 7:5 dice también adicionalmente, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él, hablando de Jesús. Y esto no sucedió para siempre. Mire la belleza de la Biblia. Sus hermanos, Jacobo, que también lo conocemos como Santiago, y Judas, son los autores de las epístolas que hoy por hoy podemos leer. Así que es bien interesante esa transformación, esa revelación que sus mismos hermanos recibieron respecto a la divinidad, respecto a que Jesús verdaderamente era el Cristo. Así que estas son cosas muy importantes. Recuerdo algún día
que mi jefe me llamó, quien era mi jefe en ese momento me llamó indignado porque había salido en el periódico algo respecto a un hermano de Jesús. Y él me decía, pero ¿cómo que un hermano de Jesús si María murió virgen? Y le dije, no fue así. Si vamos a leer tu Biblia, vamos a encontrar este tipo de conclusiones. Definitivamente María tuvo otros hijos. Otro aspecto importante respecto a María es que se le llama de manera incorrecta la Madre de Dios. Ella no fue la Madre de Dios, ella fue la Madre de Jesús, el hombre. Dios no tiene madre ni padre, no tiene inicio ni fin, Él es eterno. Entonces es muy importante que entendamos esto. En Jesús, y este es un aspecto quizás el más difícil de comprender en la enseñanza del día de hoy, en Jesús se presenta algo que los teólogos llaman la unión hipostática, es decir, es el encuentro de dos naturalezas en un solo ser, dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin mezcla, sin división, sin separación. Jesús 100% hombre y 100% Dios, como Él mismo se presentó el Hijo de Dios, pero también el Hijo del hombre. Así que estos son aspectos muy importantes. María no la adoramos, María no la veneramos, no le oramos a María, respetamos la vida de María. ¿Por qué razón? Porque es evidente que tuvo que ser una mujer separada, apartada, a tal punto que Dios la consideró digna para depositar esa simiente preciosa en ella. Otro punto importante, y ya estamos terminando, como ves, es una enseñanza bastante práctica y sencilla, y este punto es si verdaderamente tenemos la certeza que Jesús nació el 25 de diciembre del año 0, por llamarlo de alguna manera. Y sabe algo, es poco probable que esa haya sido la fecha exacta, el mes exacto del nacimiento. Y uno de los aspectos más importantes para históricamente y debido a la cultura y a la tradición, uno de los aspectos más importantes para definitivamente pensar que esa no fue la fecha exacta es el hecho de que en ese instante se estaba llevando a cabo un censo. La Biblia nos lo dice, la Biblia nos dice bajo qué reinado, en qué momento se llevó a cabo este censo, y por simple facilidad y obviamente en tiempos como eso, por las condiciones que existían en un momento como ese, las vías, el transporte, la infraestructura, era traído de los cabellos. Era loco pensar que se iba a hacer un censo en el invierno allí en esta región del mundo. Posiblemente esta fecha de diciembre fue tomada por el emperador Constantino, ya que quería también unirse al cristianismo, y allí se encontraba la celebración de un Dios romano. Aproximadamente 300 años después del nacimiento de Jesús, posiblemente entonces se incorporó esta fecha. Pero el punto entonces es, no deberíamos celebrar la Navidad en ese momento. Realmente no sabemos de nuevo la fecha exacta, pero vamos al último punto en este día, y es, ¿qué es lo importante para nosotros? Más que el hecho que sea en ese día, en ese mes, ¿qué es lo importante para nosotros? Lo que es importante para nosotros es que Jesús, el nacimiento de Jesús, dividió la historia de la humanidad. Y aunque en nuestra época, en esta actual generación, existan tantas personas que se denominan ateos, agnósticos, que niegan la existencia de Dios, otros que la ponen en duda, la realidad ¿cuál es? Que el simple hecho de escribir la fecha en cualquier momento, obviamente sí, por tradición, porque es la medida universal, pero en el momento en el que nosotros estamos estableciendo que este es el año 2022, el año 2018, el año 2020, el año que sea, estamos hablando que definitivamente hubo un ser que nació y que dividió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo, después de Cristo, en inglés AD, el Anno Domini, el año de nuestro Señor. Lo más trascendente, lo más importante que verdaderamente nosotros debemos celebrar en un tiempo como este, es que un Salvador nació, que por medio de su vida santa,
de su sufrimiento, de su humillación, de su tortura, literalmente, su muerte, pero sobre todo de su resurrección, hay reconciliación entre Dios y la humanidad. Acompáñenme por un momento para cerrar este día a Lucas 2, 8 al 11. En la misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren, les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y eso es lo que quiero enfatizar en este día. Tenemos buenas noticias que serán motivo, evidentemente, de felicidad para muchas personas. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Dice el verso 11: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo que Dios tiene para nosotros es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16, posiblemente uno de los versículos más famosos, posiblemente lo ha repetido en algún instante, a nuestros niños quizás se lo han enseñado en algún momento. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, importante, Hijo con H, Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El apóstol Pedro nos hace una declaración muy importante más adelante, cuando muchas personas vienen a preguntar cómo, de qué manera Él pudo hacer el milagro que hizo tan impactante allí en el templo en Jerusalén. Y Pedro empieza a explicarles cuál había sido esa persona que había cambiado su vida para siempre, pero sobre todo cuál había sido la conclusión a la que él había llegado. En algún momento particular, Pedro había dicho a Jesús: tú eres el Cristo, tú eres de aquel que la Biblia nos hablaba que habría de venir. Y de una manera valiente, de una manera esforzada, Pedro entonces en Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesús y hace una declaración muy fuerte, hace una declaración enfática en la que dice: de hecho, en ningún otro hay salvación. Y esto es lo que quiero dejar con ustedes en este día, esta reflexión que es la más importante. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hay un solo nombre y ese es el nombre de Jesús. Solamente en Él podemos tener la salvación. ¿Qué significa tener la salvación? ¿Qué significa esta vida eterna que nos habla la Biblia? Es el mensaje, son las buenas noticias de las que precisamente debemos hablar en un tiempo como este más que nunca. Que Dios se hizo hombre, vivió una vida libre de pecado y sin embargo murió para perdonar tus pecados y mis pecados, aunque Él nunca pecó. Al resucitar, la Biblia nos deja saber que ese sacrificio de Jesús en la cruz fue aceptado por Dios el Padre, y entonces ahora tenemos reconciliación. Hay paz entre Dios y la humanidad. Ese es el regalo de la Navidad. Cierro en 1 de Timoteo 2, 5, 6, que nos deja saber una de las declaraciones más importantes, verdaderamente el fundamento de nuestra fe. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué estás
celebrando verdaderamente en un tiempo como este? ¿Será que la Navidad es un tiempo simplemente de regalos, comida sabrosa, de viajar a visitar a nuestros familiares? ¿Será que tiene que ver simplemente con muchas cosas en los centros comerciales o árboles de Navidad o un señor disfrazado de rojo con barba? ¿Será que tiene que ver con las novenas, los villancicos, las tradiciones? ¿O será que verdaderamente tiene que ver con la mejor noticia que cualquier ser humano puede recibir? No hay necesidad de estar separados de Dios. Puedes estar reconciliado con Dios, empezar a disfrutar lo que la Biblia llama una vida abundante. Recibir a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Entender por medio de la obra del Espíritu Santo que Él no fue otro más, que Él no fue un personaje histórico como Simón Bolívar o Napoleón, sino que Él es el Hijo de Dios. Una vez más, hago énfasis en esto, que vino a la tierra para rescatarnos de la condena eterna. Porque sí, necesito dejarte saber que la Biblia nos habla que existen dos destinos eternos únicamente. La Biblia es muy clara y dice, hablando de Jesús, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, el que recibe a Jesús, el que reconoce a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, con Jesús tienes la vida eterna, tienes la certeza de dónde vas a pasar la eternidad una vez que mueras. Sin Jesús también puedes tener la certeza de dónde vas a pasar la eternidad cuando mueras, separado de Dios, apartado de Dios. Así que las buenas noticias en esta Navidad son que a pesar de tu condición y de mi condición, a pesar de tu pecado y de mi pecado, a pesar de tu orgullo y de mi orgullo, a pesar de lo lejano que podemos estar de Dios en una mañana como esta, Él se hace cercano por medio del nacimiento de su Hijo Jesús aquí en la tierra. Si en este día tú deseas empezar a establecer una relación personal con Jesús, yo quisiera que en unos momentos me acompañaras a repetir una oración. Es posible que algunas personas digan, bueno, pero yo voy a la iglesia, a mí me bautizaron cuando pequeño, yo conozco quién es Jesús, para mí no es lejano este tema de la Navidad. Con mucho respeto te lo quiero decir, te felicito, me parece hermosa la decisión que has tomado por muchos años. Pero la pregunta que quisiera plantear en este día es si tú comprendes verdaderamente, si tú has dimensionado verdaderamente lo que significa la vida de Jesús y el nacimiento de Jesús. Yo quisiera invitarte a que este día tú pudieras celebrar Navidad de una manera diferente. Celebra Navidad permitiendo que Jesús nazca en tu corazón, que Jesús nazca dentro de ti. De nuevo, no es un concepto racional, no es un concepto de tradición. Cierro con esta última pregunta. ¿Tienes conciencia de que en algún instante hayas hecho una oración arrepintiéndote, pidiendo perdón por tus pecados, aceptando a Jesús como tu Señor y como tu Salvador en tu vida? Si no tienes conciencia de un momento como ese, mi invitación en este día es a que me permitas acompañarte para poder experimentar la Navidad en tu vida. Si me quieres acompañar, quisiera pedirte que repitas esta oración después de mí. Di conmigo, Padre Celestial, en este día te doy gracias por el regalo de la vida eterna. Hoy reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis obras y pido perdón. Señor Jesús, te pido que a partir de este momento vengas a vivir dentro de mí. Yo hoy te reconozco como mi Salvador y pido que en los días y años por venir te conviertas en mi Señor. En todas mis decisiones tú reinarás. Hoy he comprendido que necesito de ti y estoy recibiendo el regalo que por gracia el Padre me da.
Te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y bendigo tu nombre. Amén. Qué emoción. Te felicito. Esta literalmente es la decisión más importante. Esta pequeña oración es la oración más poderosa que un ser humano puede hacer cuando la hace de manera real, cuando entiende la decisión que está tomando. Hoy muchas personas están pasando de muerte eterna a vida eterna. Estamos celebrando Navidad. Te bendecimos y a continuación va a aparecer la información de nuestro ministerio. Si deseas hacer parte de la historia de Presencia Viva aquí en la ciudad de Miami, estamos dispuestos a recibirte. Hay un espacio para ti, para tu familia, para tus niños. Desde ahora te bendigo y espero en algunos días poderte conocer. Así que feliz Navidad desde ahora y espero que Dios se manifieste de una manera muy especial en medio de esta temporada en tu familia. Bendiciones.